Si hoy se aplican las tácticas de marketing digital que ganaban premios hace apenas un año, el resultado va a ser catastrófico. O sea, las prácticas que durante la última década se consideraban básicamente el estándar de oro de la industria. Sí, lo que todo mundo hacía. Exacto. Cosas como duplicar campañas ganadoras o esta idea de hipersegmentar audiencias, bueno, hoy en día no solo son inútiles, sino que literalmente destruyen el rendimiento de la inversión. Totalmente. Esa ilusión de control que teníamos sobre las plataformas publicitarias simplemente desapareció. Y hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Yo soy su anfitriona y estoy muy emocionada porque hoy vamos a romper muchos mitos. Es un giro de 180 grados, ¿no? Y resulta aterrador para mucha gente en la industria. Históricamente siempre ha existido esta necesidad de, digamos, sentir que tienes las manos súper firmes en el volante de cada métrica. Claro, el control absoluto. Sí, moviendo palancas, ajustando presupuestos dólar por dólar, y bueno, soltar eso cuesta. Era exactamente como manejar un auto manual clásico. Quien operaba la campaña sentía que cada giro dependía de mover la palanca en el momento exacto. Pero al entrar al mundo actual, este mundo de la automatización impulsada por inteligencia artificial, ese panel de control tradicional se esfuma por completo. Desaparece. Literalmente. El nuevo vehículo no solo es autónomo, o sea, está construyendo la carretera, está analizando la humedad del asfalto y, no sé, rediseñando su propio motor mientras avanza a 300 kilómetros por hora. Y resistirse a soltar ese volante manual, o sea, seguir queriendo meter los cambios a la fuerza, es la razón principal por la que tantas estrategias están fracasando hoy en día. Oh, sí. Porque el salto tecnológico del que hablamos ya no es una predicción a futuro, es la realidad operativa básica de hoy. Y justo por eso, en esta inmersión a fondo, vamos a analizar un documento que me pareció fascinante. Se titula metaandromeda.pdf. Es básicamente una guía exhaustiva sobre la automatización publicitaria con inteligencia artificial generativa. Un documento súper denso pero clave. Clave. La misión central de nuestra charla de hoy es entender cómo la inteligencia artificial aniquiló la forma tradicional de hacer publicidad y por qué, de manera casi poética, esto convierte a la creatividad puramente humana en el activo más irreemplazable de todos. Me encanta esa ironía. Sí, es increíble. Queremos desglosar este cambio de paradigma para ofrecer a quienes nos escuchan una ventaja competitiva real, pero claro, sin ahogarnos en jerga técnica vacía. Porque comprender la mecánica de este nuevo entorno, de este Andrómeda, es la única forma de dejar de pelear contra el algoritmo y, bueno, empezar a usarlo a favor. Ok, vamos a desempacar esto. Para dimensionar lo que realmente es Meta Andrómeda, creo que primero hay que entender por qué el sistema anterior colapsó por su propio peso. Sí, es el punto de partida obligado. Pensemos en la lógica casi artesanal de hace unos años. O sea, se creaban audiencias diminutas, se testeaban intereses súper específicos. Por ejemplo, buscabas personas que leen revistas de diseño escandinavo y además compran café de especialidad. El famoso nicho del nicho. Exacto. Y movías presupuestos a diario, hacías microajustes cada 3 horas para ver si bajaba 1 centavo el costo por clic. Era como tallar una figura de madera, pero con un bisturí. Era un trabajo de relojero, o sea, muy meticuloso. Pero ese modelo colapsó por una combinación letal de factores. Primero, la saturación extrema de los feeds. Ajá. Hay demasiados estímulos compitiendo por la misma ventana limitada de atención humana. Y segundo, la velocidad del comportamiento del usuario. Ese enfoque de microajustes manuales se volvió insostenible a nivel económico y operativamente arcaico. Totalmente insostenible. Ningún ser humano, ni el analista más brillante del planeta, puede reaccionar a los cambios de humor, de contexto y comportamiento de millones de personas en tiempo real. Es que el mercado se volvió un monstruo demasiado complejo. Y es ahí, justo ahí, donde el documento introduce a Meta Andrómeda. Y hay que hacer una distinción vital aquí. El texto subraya que no estamos hablando de una simple asistencia automática. Claro, no es el botcito de ayuda. No es esa vieja función donde la plataforma te sugería amablemente subir un poco el presupuesto o cambiar una imagen. Exactamente. Andrómeda no es un asistente, es un director de orquesta absoluto. Es un entorno integral que está impulsado por modelos predictivos y por inteligencia artificial generativa. ¡Wow! El objetivo que tiene es resolver el problema matemático más complejo de la publicidad, mostrar el anuncio correcto a la persona correcta en la fracción de segundo exacta. Todo al mismo tiempo.
Sí, el sistema ya no espera instrucciones humanas. Interpreta señales invisibles, aprende de las interacciones y optimiza el rendimiento por su cuenta, iterando variaciones en tiempo real. ¿Sabes qué? Mientras leía esa parte, pensaba en esta analogía. El enfoque anterior era como pescar con una pequeña red de mano. Te parabas en la orilla, mirabas un poco el color del agua, considerabas la hora del día y básicamente adivinabas dónde tirar la red esperando que los peces pasaran por ahí de casualidad. Ojalá picaran, claro. Sí, pero Andrómeda es como encender un radar submarino masivo. Un radar que no solo mapea el océano entero, sino que sabe qué pez específico tiene hambre en este preciso microsegundo y, lo más loco, sabe qué tipo exacto de carnada prefiere morder ese pez. Es una excelente forma de visualizarlo. El salto cualitativo radica en la reactividad instantánea. O sea, el humano reaccionaba a reportes de lo que la audiencia hizo la semana pasada o ayer. Siempre llegábamos tarde. Siempre. Andrómeda, en cambio, reacciona a lo que un individuo está haciendo, sintiendo y buscando en este preciso instante. Pero a ver, aquí me surge una duda logística. Si el sistema ya no usa nuestras reglas manuales, si ya no le estamos diciendo explícitamente apunta a este grupo demográfico de 25 a 35 años, la carga de procesamiento es abrumadora. Es brutal, sí. O sea, si tiene que evaluar el océano entero de usuarios, no puede estar analizando millones de anuncios desde cero cada vez que alguien abre la aplicación en su celular. Tendría que haber algún tipo de filtro previo masivo, ¿no? Lo trascendente aquí es el concepto de retrieval, o digamos, recuperación de datos en español. El documento lo marca como el motor oculto de toda esta revolución de Andrómeda. ¿El motor oculto? Ok. Como bien deduces, procesar todo simultáneamente derretiría cualquier servidor. El retrieval es un proceso de preselección ultra rápido. Imagínate un bibliotecario, pero con memoria fotográfica absoluta. Ok, lo tengo. Cuando un usuario abre Instagram, Meta tiene millones de anuncios activos. En milisegundos, este retrieval filtra ese océano infinito basándose en tu historial reciente de clics, el tiempo que te quedaste viendo videos previos, tus interacciones con otras tiendas y preselecciona un grupo reducido de candidatos viables. Y el documento entra en un nivel de detalle sobre la infraestructura física para lograr esto que, te juro, es alucinante. Porque un software tan avanzado obviamente necesita un hardware muy pesado que lo soporte. Sin duda, los fierros importan. Sí, hablan de redes neuronales profundas operando sobre chips de última generación como el NVIDIA Grace Hopper. Pero lo que más destaca el texto es algo llamado MTIA. El Meta Training and Inference Accelerator. Es un detalle súper crucial porque ilustra la magnitud del problema que tenían. Meta se dio cuenta de que los procesadores comerciales, incluso los más potentes del mercado, formaban un cuello de botella para la cantidad de operaciones matemáticas que requería este retrieval. No les alcanzaba la tecnología existente. Exacto. Tuvieron que diseñar y fabricar su propio silicio de inteligencia artificial. Son procesadores dedicados única y exclusivamente a entender este comportamiento masivo en tiempo real. Estos nuevos modelos predictivos son, agárrate, hasta 10,000 veces más complejos que la generación de algoritmos anterior. ¡Uf! 10,000 veces. Es una escala que francamente desafía la comprensión. Y toda esa infraestructura monumental de silicio y redes neuronales existe para ejecutar una coreografía que ocurre literalmente en un parpadeo. En milisegundos. El texto lo divide en un ciclo de 3 pasos. Primero, el retrieval masivo, que reduce millones de opciones a unos cuantos miles. Segundo, la fase de ranking. Ahí el sistema evalúa matemáticamente cuál de esos candidatos preseleccionados tiene la mayor probabilidad estadística de generar una compra o un registro. La predicción pura. Sí. Y tercero, la subasta final, donde el anuncio ya ganador se entrega a la pantalla del usuario. Todo, repito, en una fracción de segundo. Y este alarde tecnológico no es solo para presumir, tiene un impacto directo y medible en el negocio. El documento no se queda en la teoría de la computación, presenta datos duros que validan por qué la automatización total funciona. Me encantan los datos duros. Reportan una mejora sostenida del 8% en la calidad percibida de los anuncios, un aumento del 6% en el recuerdo de marca, y el dato que realmente cambia las reglas del juego. A ver. Las campañas que confían plenamente en Advantage Plus Creative registran un incremento promedio del 22% en el retorno a la inversión publicitaria, el famoso ROAS. Un 22% extra de retorno. O sea, esa es la diferencia absoluta entre una marca que se estanca
y una que domina por completo su categoría. Es la vida o la muerte del negocio, básicamente. Pero aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo, porque plantear una apertura total asusta mucho a quienes operan esto día a día. Si tenemos a esta supercomputadora haciendo la segmentación en milisegundos y dejamos las audiencias completamente abiertas... El famoso broad targeting. Exacto, el broad targeting. ¿No hay un riesgo enorme de desperdiciar dinero? O sea, ¿no le estaríamos mostrando anuncios de taladros industriales a alguien que vive en un departamento de 30 metros cuadrados y jamás en su vida va a tocar una herramienta? Ese es el miedo más común, sin duda. La idea de que sin rieles el tren se va a descarrilar directo al precipicio. Es lo que dicta la lógica tradicional. Pero la realidad de la privacidad digital actual desmonta ese mito por completo. Las regulaciones modernas, los bloqueos de rastreo en los dispositivos de Apple, por ejemplo, todo eso aniquiló la precisión de los intereses declarados. Claro, el sistema de galletas informáticas o cookies de terceros simplemente se desmoronó. Exactamente. La época de segmentar basándose en lo que la gente dice en su perfil de Facebook que le gusta terminó. Entonces, Meta tuvo que evolucionar. O morir. Tal cual. Hoy, el algoritmo entiende a las personas por cómo se comportan en tiempo real, no por sus etiquetas históricas. El sistema puede notar que, aunque esa persona vive en un departamento minúsculo sin patio, lleva 3 días deteniéndose 5 segundos más de lo normal en videos de carpintería casera para espacios pequeños. ¡Wow! ¡Qué nivel de detalle! Su comportamiento traiciona su intención de compra antes de que la persona misma lo sepa conscientemente. Y esto nos plantea una pregunta importante. Si ya no podemos usar las casillitas de intereses para guiar al algoritmo, ¿cómo le damos instrucciones a esta inteligencia artificial? Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y creo que es la parte más empoderadora de todo el documento, porque le devuelve el control a la creatividad humana. Sí, al fin. El texto establece una nueva ley inquebrantable. El anuncio mismo es la segmentación. O sea, ya no se segmenta apretando botones ocultos en una plataforma. Se segmenta diseñando estímulos visuales y narrativos. El anuncio filtra a la gente. Exacto, el anuncio es la carnada específica que filtra ese océano gigantesco. Y recomiendan algo bastante radical. Dicen que hay que alimentar al sistema con un bloque de entre 10 y 20 conceptos creativos totalmente distintos. Porque si solo subes 3 variaciones del mismo video donde el único que cambia, no sé, es el color del texto de rojo a azul, el algoritmo se asfixia. Se queda sin herramientas. No tiene margen de maniobra para explorar diferentes rincones de esa audiencia amplia. Necesita sondas de exploración radicalmente diferentes entre sí. Y para visualizar esto mejor, el documento desglosa 4 pilares de esta diversidad creativa. Imaginemos un caso práctico para aterrizarlo. Por ejemplo, una marca que vende sillas ergonómicas de oficina. Perfecto, un producto clásico. El primer pilar es la diversidad de concepto. Y ojo, no es cambiar la fuente de la letra, es cambiar el ángulo psicológico. Podrías tener un anuncio enfocado en problema y solución, mostrando a alguien con un dolor de espalda terrible que suspira de alivio al sentarse en tu silla. Y el contraste de ese concepto sería, por ejemplo, un video de contenido generado por el usuario. Ya sabes, el famoso UGC. Exacto, alguien grabando con su celular. Sí, alguien simplemente graba la silla en su habitación diciendo algo como esta es la mejor inversión que hice para mi oficina en casa. O tal vez un enfoque de estatus mostrando la silla en un estudio de diseño súper lujoso. ¿O la historia de la fundación? Claro, la persona que fundó la empresa explicando a la cámara por qué pasó 2 años seguidos diseñando el respaldo perfecto. Son diferentes ganchos emocionales buscando conectar con diferentes tipos de cerebros. Me encanta. Y luego pasamos al segundo pilar, que es el formato. El radar necesita munición variada para funcionar. ¿Distintos empaques para el mensaje? Tal cual. Un video frenético de 15 segundos con cortes rápidos, ideal para la persona que hace scroll a la velocidad de la luz mientras va en el transporte público. Pero también necesitas un video documental de 60 segundos, más pausado, para quien de verdad se detiene a investigar los materiales a fondo. Y obviamente, no nos olvidemos de las imágenes estáticas o los carruseles. Exacto. Una infografía limpia que compare los beneficios técnicos de tu silla contra la competencia de un solo vistazo. Luego entra el tercer pilar, que para mí es vital, las personas.
Esto cambia por completo el concepto tradicional de casting para un anuncio. Ya no es solo buscar que la gente se vea bonita. Exacto. Ya no es solo buscar diversidad demográfica clásica, es representar diferentes perfiles psicológicos frente a la cámara. Necesitas un actor que represente al novato confundido que no sabe nada de ergonomía, y otro que hable con la autoridad de un quiropráctico experto. Claro, diferentes tonos de autoridad. Necesitas un perfil pragmático que solo quiere saber si la silla le llega armada a su casa y un comprador analítico que necesita justificar cada centavo del precio. Al inyectar todos estos perfiles distintos, la inteligencia artificial rastrea quién se detiene a ver a qué personaje y sale a buscar clones de comportamiento de ese usuario en específico. Es como que el anuncio actúa como un espejo magnético para la audiencia. Y el cuarto pilar remata toda la estrategia: el contexto. O sea, mostrar el producto en situaciones completamente distintas. El entorno cambia la percepción. Sí. Una campaña agresiva con luces de neón para una liquidación de fin de año se siente muy diferente a un anuncio nocturno con música suave, diseñado específicamente para alguien que está haciendo scroll a las 3 de la mañana porque no puede dormir por el dolor de cuello. Exacto. Apuntas a dos estados mentales distintos. Y al proveer esta inmensa matriz de conceptos, formatos, psicologías y contextos, le estamos dando a la inteligencia artificial las piezas suficientes para armar el rompecabezas perfecto para cada individuo. Ahora bien, la consecuencia lógica de todo esto nos lleva a un problema grave de ingeniería dentro de la cuenta publicitaria. Si sabemos que necesitamos toda esta batería, digamos, de 50 variaciones creativas operando al mismo tiempo, surge un gran dilema. ¿Cómo ordenamos ese caos? Exacto. ¿Cómo estructuramos esto dentro de la plataforma sin volver loco al algoritmo y que el sistema colapse? Es que si metemos 50 anuncios distintos en una sola bolsa y por costumbre empezamos a mover los botones de presupuesto manualmente, apagando y prendiendo cosas cada hora porque nos entra el pánico, la plataforma se va a romper. Se rompe, garantizado. Y aquí el documento es tajante: la consolidación total es el único camino a seguir. Tocar las configuraciones una vez que la campaña arranca es básicamente un autosabotaje directo a tu propio dinero. Y hay que entender la mecánica de por qué ocurre ese sabotaje. No es un capricho de Meta. Cada vez que se hace un microajuste, ya sea duplicar un anuncio porque parece que está funcionando muy bien hoy, o pausar otro porque en 3 horas no te generó una venta. Lo típico que hacemos todos. Lo típico. Bueno, cada vez que haces eso, reseteas por completo la fase de aprendizaje de la máquina. Todo ese proceso de retrieval y ranking del que hablamos antes, que requiere absorber datos constantes y fluidos, se reinicia. ¡Qué dolor! Es literalmente arrancarle el mapa de las manos al conductor en el medio de la autopista y exigirle que recalcule la ruta desde cero mientras va a toda velocidad. No tiene ningún sentido. Entonces, el documento revela cuál es la estructura ideal en esta era de Andrómeda. Y te digo, es de un minimalismo extremo. La arquitectura recomendada es una sola campaña principal. Una sola, ¿sí? Un solo conjunto de anuncios. Utilizar CBO, que significa optimización de presupuesto a nivel campaña. Esto es vital, porque en lugar de forzar un presupuesto fijo para cada anuncio individualmente, se le da todo el dinero a la máquina. Le das la billetera y confías. Le das la billetera para que lo distribuya fluidamente, segundo a segundo, hacia donde encuentre mayor rentabilidad en ese momento. Y además, te dicen que uses ubicaciones Advantage Plus, básicamente dejando que el anuncio aparezca en cualquier formato de toda la red, ya sea un reel en Instagram, una historia en Facebook o un banner perdido en una web. Y dentro de esa estructura súper monolítica hay cero segmentación por intereses. Cero. Las únicas excepciones permitidas aquí son las exclusiones estratégicas de negocio. Ah, claro, las exclusiones. Por ejemplo, excluir estrictamente a las personas que ya te compraron la silla ergonómica en los últimos 3 meses. Esto protege tu capital. Asegura que el presupuesto destinado a adquisición de nuevos clientes no se desperdicie persiguiendo por toda la Internet a alguien que ya te compró. Tiene toda la lógica. Y dentro de esa única caja fuerte, de ese único conjunto, se depositan de 10 a 50 anuncios diversos. Y aquí viene una regla que, mira, destruye la ansiedad de cualquier analista que me esté escuchando. Todo lo que sea pausar un anuncio antes de que cumpla 72 horas de circulación está estrictamente prohibido. Prohibido. Esa ventana de 72 horas es innegociable por cómo funciona el aprendizaje profundo de la IA. Necesita tiempo. Necesita quemar datos,
Al principio, la inteligencia artificial está literalmente comprando información. Muestra el anuncio a una muestra muy amplia y aleatoria, lo cual obviamente es ineficiente y es costoso. Pero es la única forma de encontrar esa línea base de quién reacciona. Está calibrando el radar. Exacto. Si tú pausas el anuncio en el día 2 porque te metiste a ver y parece muy caro, pagaste por la fase de recolección de datos más cara y lo apagaste justo un segundo antes de que la máquina pudiera usar esa información para traerte las conversiones baratas. Es como salirte del cine justo antes del clímax de la película. Y bueno, para evitar esa tentación de intervenir todo el tiempo, el documento propone operar bajo algo que llaman el framework PDA. Es una metodología estructurada para no enloquecer frente a tanto minimalismo en la cuenta. Te da un proceso a seguir. Exacto. La letra P es preparar. Significa que el 80% del trabajo real ocurre antes de darle clic al botón de encendido. Es mapear los pilares creativos en un documento, construir los guiones, asegurar que las ofertas en la web sean claras. O sea, la estrategia ya no se hace ajustando palancas en vivo, se hace en la pizarra de diseño. La D es diversificar. Es el acto de inyectar esa matriz creativa completa en la plataforma. No subir los anuncios de a poquito, a cuentagotas, sino alimentar al sistema con el suficiente volumen de variaciones desde el día 1. Darle opciones. Sí, para que el retrieval tenga opciones reales y variadas de explorar a la audiencia. Y la A final es adaptar. Y te digo que esto requiere un cambio de mentalidad enorme para muchos. Adaptar no es entrar en pánico a la primera métrica roja y borrar todo. Me gusta verlo como podar un árbol grande. ¡Qué buena imagen! Claro, no agarras una motosierra y cortas el tronco principal, que vendría a ser tu única campaña, solo porque una ramita se secó. Simplemente de forma periódica, tomas unas tijeras de podar y recortas las creatividades muertas, los anuncios que ya no dan frutos después de un tiempo. Y haces espacio. Exacto. Haces injertos de creatividades nuevas, permitiendo que el árbol mantenga su estabilidad estructural, que no pierda el aprendizaje y que siga creciendo sano. Pero claro, si la estructura es esta caja negra minimalista, y si tenemos terminantemente prohibido tocar los botones de pausa basándonos en esos impulsos de corto plazo, la forma en que medimos el éxito también tiene que evolucionar a la par. Ese es el gran tema. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de leer los reportes semanales? Porque si ya no puedo meterme a ver que el interés en, no sé, revistas de diseño me trajo un clic a 20 centavos, todo el tablero de métricas tradicionales se convierte en un museo de antigüedades inútiles. Sí, ya no sirven para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la medición dejó de ser microscópica para volverse macroeconómica. Macroeconómica, ¿ok? El algoritmo ahora optimiza a nivel del sistema completo. Por lo tanto, el análisis que hacemos los humanos debe enfocarse a nivel del impacto real en el negocio. Analizar un solo anuncio de forma aislada, hoy en día es no entender el bosque por quedarte mirando una sola hoja. Y el texto divide estas nuevas métricas en niveles muy claros para que no nos perdamos. A nivel de negocio global, la estrella absoluta es el MER, el Marketing Efficiency Ratio. El MER, exacto. Esto es crudo y directo. ¿Cuántos ingresos totales entraron a la cuenta del banco este mes, dividido por cuánto dinero total se gastó en marketing? A esta métrica no le importa qué anuncio específico en formato vertical te trajo la venta. Le importa si el ecosistema general es rentable o no. Y de la mano con eso, analizar el CAC, el costo general de adquirir un cliente. Vital. Pero hay una métrica específica que el documento resalta como el verdadero detector de mentiras del algoritmo. Mi favorita, el NROAS, o sea, el retorno de inversión de nuevos clientes. Esa me pareció brillante. Porque hay que entender el peligro de tener una inteligencia artificial que es demasiado eficiente. Es tan, pero tan lista que va a buscar siempre el camino de menor resistencia para darte buenos números. Es floja por naturaleza. Totalmente. Si no la controlas, va a buscar a las personas que ya conocen tu marca, que te siguen en redes y que probablemente igual te iban a comprar mañana.
y se va a atribuir el mérito de esa venta inflándote los números de ROAS artificialmente en la plataforma. Es un espejismo. Sí, el Net ROAS te fuerza a medir únicamente el valor generado por la sangre nueva, usuarios que jamás en su vida habían interactuado con la marca. Exacto. Es la garantía absoluta de que la máquina de verdad está expandiendo tu mercado y no solo cosechando lo que tú ya habías sembrado por otro lado. Muy cierto. Y bueno, en un segundo nivel, aunque dijimos que no reaccionamos con pánico a nivel de cada anuncio individual, sí monitoreamos la salud general de la creatividad. El documento advierte mucho sobre los días hasta la fatiga. Ah, la fatiga creativa, que ahora es más rápida. Mucho más rápida. Como el sistema es tan veloz encontrando a los compradores ideales para un anuncio que resulta ganador, exprime ese concepto a una velocidad vertiginosa. Eso significa que los anuncios se queman o se fatigan muchísimo más rápido que hace 5 años. Claro. El radar encuentra a todos los peces muy rápido y se acaba ese pozo. Monitorear también la tasa de conversión, el CBR, pero por concepto es súper vital. No para pagar el anuncio de inmediato, sino para saber qué ángulo psicológico está resonando más. ¿Qué mensaje funciona? Exacto, si es la historia del fundador, o el alivio del dolor, o el estatus. Y usas esa información para planear tu próxima ronda de filmación. Y, mencionan un indicador técnico final que actúa como el monitor de signos vitales de todo este sistema, el QPS. Queries per second, o consultas por segundo. El QPS es literalmente la ventana hacia la capacidad de procesamiento en tiempo real de Meta. Nos indica la velocidad a la que el algoritmo está escaneando el ecosistema de usuarios. ¿Y cómo se ve un QPS saludable en la cuenta? Cuando observas que tu inversión, dentro de esa campaña minimalista que armaste, fluye de manera equilibrada entre múltiples variaciones creativas, esa es la señal definitiva de salud. O sea que no gasta todo el dinero en un solo video. Exacto. Significa que la inteligencia artificial está explorando activamente diferentes bolsillos de la audiencia y que no se quedó atascada en un solo video por un sesgo estadístico temprano. Todo tiene que funcionar como un ecosistema vivo y en movimiento. La verdad, llegando al final de este recorrido por el documento de Andrómeda, creo que la síntesis principal es tan contundente como liberadora. La automatización masiva cambió radicalmente los mecanismos y el cómo del marketing. Sí, la botonera cambió. Pero dejó intacto el porqué, las motivaciones humanas. Totalmente de acuerdo. La ejecución técnica, el saber exactamente qué combinación oculta de configuraciones usar, de verdad dejó de ser una ventaja competitiva. Ya no hay trucos secretos. Se acabaron. Hoy, cualquier negocio, por pequeño que sea, puede tener una arquitectura de campaña técnicamente inmaculada simplemente dejando que la máquina haga su trabajo. Quien domina el mercado actual no es el ingeniero de plataformas, es quien comprende a la perfección las grietas de la psicología humana. El que sabe contar historias. ¿Quién puede orquestar grandes ideas narrativas para alimentar a la bestia algorítmica? Ese es el que gana. Y esto me deja un pensamiento súper provocativo flotando en el aire, como para analizarlo más tarde. Construyendo sobre esta inmersión, me pregunto, si Meta Andrómeda y estas redes neuronales ya son capaces de entender qué estímulo visual mostrarnos basándose en datos invisibles de nuestro comportamiento, ¿qué va a pasar en el futuro a corto plazo cuando la inteligencia artificial no solo clasifique y entregue los anuncios que nosotros le damos, sino que aprenda a generar sus propios conceptos creativos desde cero? Uy, palabras mayores. Cuando la máquina dirija, filme y edite por su cuenta analizando miles de millones de microreacciones humanas en tiempo real. Si llegamos a ese mar de perfección analítica absoluta, ¿será la impredictibilidad humana, o sea, nuestra capacidad de ser completamente ilógicos, la única fuerza capaz de romper el patrón y captar la atención genuina en un mundo de algoritmos perfectos? Es el siguiente gran dilema de la industria. Cuando el vehículo no solo se conduce y se repara solo, sino que además decide a qué mapa ir y qué ruta tomar, quizá el mayor valor que nos quede sea nuestro deseo puramente irracional de ir hacia un destino que ninguna máquina consideraría lógico. Exactamente. El panel de control analógico definitivamente desapareció, pero el viaje estratégico se acaba de poner infinitamente más fascinante de lo que era.
Para la gente que nos sintoniza hoy, recuerden que el aprendizaje continuo es la única herramienta real para surfear este tremendo cambio de paradigma, en lugar de ser arrastrados por él. Totalmente, a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión a fondo.